Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, en este nuevo video, vamos a ver una continuidad sobre lo que son la distribución de frecuencias en el área de estadística. En un video anterior ya habíamos hablado de ella, nada más que esto es así como que un, una continuidad sobre lo que es un tipo de distribución de frecuencia o una tabla de frecuencia, ¿no? Entonces ya habíamos platicado sobre esto, cómo presentamos los datos, que podemos presentarlos por tablas de frecuencia, histograma, polígonos de frecuencia, ojivas, diagrama de barras y diagramas circulares. Entonces, vamos a ir recordando un poquito del video anterior para entrar ya de fondo a lo que es esta forma de presentar datos con una tabla de frecuencias. Vamos. Bueno, así como que recordando un poquito, hablamos en esa ocasión de lo que son las distribuciones de frecuencias, que nos va a servir bueno, para representar cómo se comportan los datos que se obtienen, ¿no? Bueno, aquí dice una vez que se han recolectado los datos, es importante caracterizarlos de cómo se comportan. Lo que se logra determinando la frecuencia con que ocurren estos valores mediante distribución de frecuencias se le conoce como tablas de frecuencias y de gráficas. Bueno, aquí hablamos sobre lo que son las tablas de frecuencia y presentamos un ejemplo de una entrevista que se le hizo a unos jóvenes sobre cuántos refrescos de cola bebían al día, ¿no? Entonces, y en base a ello, nosotros hicimos una serie de procesos en donde primero ordenamos la información de la encuesta, recordamos, ordenamos toda esta información como se muestra acá, ¿sí? Ese primer paso que se elaboró, y ya obteniendo esos valores de la encuesta o de la investigación, empezamos a elaborar una tabla de frecuencias, ¿sí? En donde la, la repetición de cada uno de los valores lo conocimos como una frecuencia absoluta, ¿sí? O frecuencia de clase, esa es cuántas veces se repite el valor. En este caso eran estos valores que están aquí. Entonces elaboramos esta pequeñita tabla de frecuencia absoluta y en base a esto platicamos de cómo calcular lo que sería la frecuencia relativa. También explicamos de cómo calcular lo que sería esta otra columna, que sería en la tabla anterior, que era solamente el número de refrescos o la cantidad de valores que teníamos con su frecuencia absoluta, de cómo calcular la frecuencia relativa, y el procedimiento que era tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de los encuestados, o vaya, entre el total de la suma de toda la frecuencia absoluta. En este caso acá si sumamos todos esos serán 20. Entonces tomábamos este número, lo dividíamos entre 20 y lo multiplicábamos por 100 para obtener el valor relativo. Entonces el valor relativo hablamos que son porcentajes. Entonces si se dan cuenta aquí en este ejemplo, 4 entre 20 por 100 me da 20%. Y así sucesivamente hicimos el proceso para cada uno de ellos. Y obvio practicamos con otro ejemplo en el cual se explica acá, se muestra acá, que se entrevistaron a 30 personas para saber cuál era la preferencia de los refrescos que tenían, ¿no? Entonces, vamos a continuar porque el tema que viene es un poquito más analítico, más matemático, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo. Bueno, acá estamos. Entonces, la otra forma de aplicar una tabla de frecuencias es cuando los datos son continuos. Es decir, provienen de un proceso de medición y es necesario modificar la distribución de frecuencias, pues ya que en este caso los datos deben de organizarse por clases, ¿no? Entonces, ¿qué son las clases? Bueno, las clases van a ser simplemente
así como que las filas. Ahorita lo vamos a dar un ejemplo. Para trabajar este tipo de tabla de frecuencia se requiere llevar un proceso, estos pasos. Voy a explicárselos aquí rapidito y nos vamos a ir hacia un ejemplo para que se pueda comprender un poco más. Bueno, entonces aquí me dice que el proceso para construir una distribución de frecuencias para datos continuos es el siguiente. Entonces, el primer paso, se ordenan los datos de menor a mayor. Eso ya lo habíamos hecho, ¿sí? El segundo paso, se determina el valor máximo y mínimo del conjunto de datos y se calcula la amplitud o rango con esta fórmula. Este valor, o más bien esta operación que vamos a hacer acá, nos va a servir para calcular otro dato que es muy importante dentro de la tabla, que es el ancho de la clase, como está aquí. Pero vamos paso por paso, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a calcular eso. ¿Qué significa el valor máximo, el valor mínimo? Bueno, dentro de toda la serie de datos que tengamos, después de ya haberlo ordenado, el número más chiquito, el más pequeño, sería el valor mínimo, y el número más grande que se tenga de todos los datos sería el valor máximo. Entonces, así de sencillo, solamente vamos a restarlas, el valor más grande menos el valor más pequeño, y con eso obtendríamos la amplitud o rango. El tercer paso del proceso, se establecen los números de clases o los intervalos, o serían así como que las filas de la tabla de frecuencia, y vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? La fórmula, aquí dice el número de clases va a ser igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Quién va a ser n? Pues el número de datos, ¿sí? El número de encuestados. Sí, aquí bueno dice, donde el logaritmo de n es el logaritmo de los números de datos. Bueno, es lo que estoy explicándole, ¿sí? Menciona aquí que es aconsejable que una distribución de frecuencias tenga 5 clases o más, ya que así puede determinarse mejor el comportamiento. No es muy válido o no nos ayudaría muchísimo si fuera menos de 5, ¿no? Entonces, una nota por aquí para que se entienda algo sobre el logaritmo. Dice que el logaritmo es log, L-O-G, como está aquí, de un número, es el exponente al que debe elevarse la base para obtener dicho número. En otras palabras, la operación contraria de la exponenciación. Bueno, entonces es así como que una nota nada más de lo que es el logaritmo, pero nosotros vamos a utilizar esta expresión así tal cual en su calculadora cuando vayamos a hacer uso de ella. En el ejemplo siguiente, el ejemplo que vamos a retomar, vamos a poner en nuestra calculadora, vamos a teclear el número 1, luego el signo más, luego el 3, luego el punto, luego el 3, y luego por ahí tenemos que encontrar y localizar una tecla que dice log, y después de log vamos a abrir un paréntesis y colocamos el número y cerramos el paréntesis y le damos igual. Después de eso vamos a obtener un resultado que sería el número de clases, y ahorita les explico cómo lo vamos a utilizar. El cuarto paso es calcular el ancho que debe tener cada clase. O sea, bueno, van a haber números de clases que son así como que las filas que les expliqué, pero estos tienen que tener una amplitud. O sea, voy a decir que así como que de 0 a 5, eso sería que tiene 5 unidades de amplitud. En este caso hay un ejemplo acá que dice ancho de clase es el rango, es lo que obtuvimos acá de la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo entre el número de clases. Bueno, pues aquí se supone antes calculamos el número de clases, y ya teniendo esa división podemos obtener lo que sería el ancho de la clase. Entonces vamos a avanzar un poquito más para ir explicándolo. El ancho de la clase, como menciona aquí, se refiere a la longitud que existe entre el límite inferior y el límite superior de una clase. Se va a visualizar más en el ejemplo. El punto 5 se ubican los límites de cada clase. El 6 se determina la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. O sea, entonces, ahorita les vamos a explicar, ¿no? Y el punto 7 del proceso sería, se cuenta el número de observaciones que corresponde a cada clase, es decir, la frecuencia absoluta, y posteriormente debemos de calcular la frecuencia relativa.
Entonces, acá el ejemplo 3 que se muestra menciona que se entrevistaron a 30 jóvenes. Estos 30 jóvenes, perdón, se entrevistaron a 20 jóvenes para conocer qué cantidad de refresco en litros de cola beben al día. Y los resultados se presentan a continuación. Bueno, recordemos que este tipo de tabla de frecuencias se utiliza cuando son datos continuos que provienen de los procesos de medición. Bueno, como lo menciona acá, miren, acá lo dice, la cantidad de litros de refrescos es un dato continuo, ya que los resultados provienen de un proceso de medición. Entonces, aquí están los procesos de medición, perdón, las mediciones de cada joven de lo que consume de cola en litros. Aquí dice el 0.33 litros, aquí no consume nada, aquí consumen 0.99 litros y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esta información. Y recordemos que el primer punto sería ordenar los datos de menor al mayor. Entonces, aquí el menor, si se dan cuenta, es el 0, y luego pues de ahí vamos a tener que ir ubicando cuál es el valor que sigue siendo más pequeño. Pues se observa que es el 0.33. Luego, posteriormente del 33 sería el 0.66, 0.69 y así sucesivamente hasta llegar al más grande, que a mi juicio sería 1.65, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Bueno, pues aquí se muestra la solución. Lo que les mencionaba anteriormente era de que primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor, y pues aquí están de 0, 0.33, 0.66, 0.99, 1.32, 1.65, ya están ordenados. En este caso, la variable de estudio, pues recordemos, era la cantidad de refrescos que beben al día 20 jóvenes. Para ello, determinamos los intervalos para establecer la frecuencia absoluta, y el proceso o el procedimiento sería este, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Entonces, se supone que el primer paso para calcular la amplitud del rango, recuerden, era el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo, 1.65 menos 0. Bueno, hacemos la resta y tenemos 1.65. O sea, es directo, ¿no? Entonces, ahora, vamos a determinar el número de clases o intervalos que va a tener la tabla. Pues la fórmula, recordemos que era 1 más 3.3 logaritmo de n. Entonces, ¿cuánto es n en este ejemplo? Pues son 20 jóvenes encuestados, entonces n será 20. Entonces, en nuestra calculadora solamente vamos a teclear el número 1, el signo más, luego el número 3, el punto, luego el número 3, buscamos la tecla que diga log, LOG, la pulsamos, y en algunas calculadoras no aparece un paréntesis. Abrimos paréntesis, colocamos el número 20, cerramos el paréntesis y le damos igual. Y en este caso, a mí me da un resultado de 5.29339898.6. Entonces, en estadística utilizamos dos decimales, ¿sí? Y entonces eso sería la aproximación, porque pues faltan muchos decimales. Entonces nada más utilizamos dos, y este símbolo que está aquí se expresa, o más bien quiere decir aproximación, ¿no? Entonces el resultado de esta fórmula me da 5.29, en donde n representa el número de datos, como el que le comentaba, y obvio que un intervalo de clase o una amplitud de la clase no va a poder ser tan precisa. O sea, sí es mucho más preciso utilizar decimales, pero cuando estamos hablando de unos datos muy pequeños, podemos utilizar una aproximación aún más si este no excede del punto 5. Entonces podemos utilizar que el número de
de clases o intervalos va a ser 5. Si excediera del punto 5, tenemos que valorar lo que sea el número 6. No puede ser punto 5, ahorita van a ver por qué. O punto 29, no podemos utilizar eso, ¿no? Entonces, ahorita van a ver. Ahora, lo que continúa es calcular ahora el ancho de estas clases, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula que habíamos dicho para calcular el proceso del ancho de clases, era dividir el rango entre el número de clases. Recordemos que el rango o la amplitud, que es esto lo que calculamos acá, es 1.65 entre el número de clases, que sería la aproximación de un número exacto, que sería 5 porque es menos de 0.5. Si fuese mayor de 0.5, aquí utilizaríamos, sería 6, pero pues como es menos del 0.5, nos quedamos con el 5. Entonces, dividimos esto en la calculadora y obtenemos el resultado de 0.33. Bueno, entonces ya teniendo el ancho de clase, que es lo que calculamos aquí, ahora sí, les voy a ir explicando un poquito más ya con la tabla. Aquí leamos una nota, dice: observa que la diferencia entre el límite inferior y el superior equivale al ancho de la clase. Además, el límite inferior corresponde al límite superior de la clase anterior. Bueno, entonces ahorita les voy a ir explicando eso. Entonces, ¿qué es el ancho de clase? Bueno, pues estas son las clases. Aquí mencionan las clases. En el ejemplo del video anterior eran así como que los valores. Recordemos, aquí son clases. ¿Cuántas clases tenemos? Pues calculamos que eran 5 clases. Dense cuenta, no podíamos poner 5.29, o sea, cada fila corresponde a un número entero. Entonces, o nos dejamos en 5 o utilizáramos 6 siempre y cuando fuera mayor de 0.5 el resultado, ¿no? Entonces, pero fue menor, entonces nos quedamos con el 5. Entonces, empezamos con el número más pequeño que tenemos, que era de la muestra, que sería el 0, y vamos a agarrar al 0 y le vamos a sumar este ancho de clases. Entonces vamos a tomar nuestra calculadora si quieren, pero aunque esto está muy directo. 0 más 0.33 pues da 0.33, ¿no? Y este límite superior de la primera clase vamos a bajarlo exactamente igual a el límite inferior de la segunda clase. Y aquí vamos a agarrar y vamos a sumar nuevamente el ancho de la clase a este límite inferior, y pues 0.33 más 0.33 me da 0.66. Este valor del límite superior lo bajamos aquí a la tercera clase como límite inferior y le sumamos 0.33 y me da 0.99. Lo bajamos, le sumamos esto, me da 1.32. Lo bajamos, le sumamos 0.33, me da 1.65. Y bueno, aquí ya tenemos la tabla con los números de clase, con sus límites inferiores y los límites superiores. Lo que explicaba aquí, que observaran que el límite inferior corresponde al límite superior de la clase anterior. Entonces, que el límite inferior que está aquí corresponde al límite superior de la clase anterior. Eso es lo que estaba explicando acá. Entonces, para determinar la marca de clase, recuerden que era el punto medio entre estos dos límites. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos y dividirlos entre 2. Si toman su calculadora, esto entre 0.33 entre 2 les da esto, ¿sí? También en las siguientes clases, si ustedes utilizan y suman 0.33 más 0.66 entre 2 les va a dar esto más esto entre 2 les va a dar esta marca de clase, esto más esto les da esto, y esto más esto les da esto. Entonces, ya que tenemos esto, ya que tenemos esta tablita, ojo, dense cuenta, nada más vamos a ir agregando las columnas. Cuando ya vayamos a trabajar un ejemplo, pues desde el principio podemos colocar todas las columnas y nada más vamos rellenándolo, ¿no? No es necesario que tengamos que ir elaborando tablas en cada proceso, en cada paso, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito para que ubiquemos lo que son las frecuencias absolutas y se vaya comprendiendo un poquito más el tema, ¿no? Acá
se ve el punto 6 que dice, ahora debemos contar el número de observaciones que corresponde a cada clase. En este caso pues sería la frecuencia absoluta, y pues después de que tengamos la frecuencia absoluta, calcular la frecuencia relativa de ellas, ¿no? Entonces, les voy a explicar así rapidito un ejemplo o dos para que pues se pueda comprender la tabla y podamos ya avanzar, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? Bueno, los límites inferiores, superiores, la marca de clase, que recordemos que es el punto medio de sumar esto, el límite inferior más el superior y dividirlo entre 2 y obtenemos todos estos de cada uno de ellos. Y pues la frecuencia absoluta no es más que, como el ejemplo anterior, del video anterior, es buscar cuántos valores se encuentran entre el 0 y el 0.33. Y para ello, pues tenemos que tener a la mano la información de lo que sería el orden de nuestros datos. Acuérdense que era de 0 a 0.33, ya no ingresa, miren. Entonces contamos cuántos valores hay, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores, ¿sí? Entonces, por eso, en nuestra tablita ya final, porque ya es la última tabla, es así como va a quedar, ¿sí? Aquí encontramos que tenemos en la frecuencia absoluta 6 valores dentro de este rango de 0 a 0.33. Hacemos exactamente lo mismo para la clase número 2. ¿Cuántos valores hay entre el 0.33 y el 0.66? Y pues hay 4. Entre el 0.66 y el 0.99 hay 3. Entre el 9.99 y el 1.32 hay otros 3. Entre el 1.32 y el 1.65 hay 4. La sumatoria de ellos son 20, que es el número de encuestados, de jóvenes. Y calculamos a partir de ello nuestra frecuencia relativa, no olvidando de que para obtener este 30% tenemos que tomar este 6, dividirlo entre el 20 y multiplicarlo por el 100. Bueno, pues espero que les haya gustado la explicación de esta presentación de datos continuos, y nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.